buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Este es un fin de semana, Eugenio Ferrán, muy especial. La ciudadanía está a la expectativa de lo que es el mensaje de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader este lunes 27 de febrero. Y en medio de ese panorama, pues este fin de semana también el ex canciller y presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, pues planteó una serie de medidas para lo que él entiende debe ser el inicio, no de la solución, sino de el inicio de lo que debe ser las medidas, la ejecución de las medidas que República Dominicana y su gobierno deben asumir ante la crisis haitiana. Miguel Vargas Maldonado, Eugenio Ferrán, entiende que el actual gobierno ha sido ineficaz en lo que deben ser ciertas medidas para nosotros protegernos de lo que podría ser una avalancha de ciudadanos haitianos a República Dominicana. Evidentemente, edificar a nuestro público televidente que este es un programa que se está haciendo en exteriores porque estamos precisamente en el frente del Paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde se está celebrando la conferencia convocada por Miguel Vargas Maldonado, que es el principal orador, el canciller, que va a versar sobre la situación haitiana y su impacto en la República Dominicana, una mirada politológica. Politológica, ustedes dirán, ¿qué quiere decir? Bueno, es una mirada, me imagino que desde el punto de vista de la política, que vamos a mirar cuál es el impacto que tiene la situación haitiana, que es muy complicada, como todos sabemos, en lo que es la República Dominicana. Lamentablemente, hay que decirlo, la situación haitiana impacta a la República Dominicana casi transversalmente. Digamos que no impacta el estamento militar, pero la República Dominicana se ve impactada en todos los sentidos con la situación de los haitianos. Si usted busca desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la migración, desde el punto de vista de la salud, estamos impactados por la población haitiana que viene naturalmente, no tienen otra solución, otra vía para dónde correr, que es el principal vecino, el primero que está al lado. Cuando usted tiene una situación complicada, usted corre hacia su vecino, que es el primero que usted tiene ahí, a buscar soluciones, porque el ser humano naturalmente migra el ser humano hacia el lugar que tiene más cercano. ¿Y dónde van a venir los haitianos? La República Dominicana, cuando le falta comida, cuando le falta salud, cuando tienen una situación económica complicada, pues tienen que recorrer hacia la República Dominicana. Entonces yo espero que esta conferencia, que para mí está coja porque debió estar aquí una parte, una voz con una mirada desde Haití a el impacto que crea la situación de ellos en la República Dominicana. Bueno, Eugenio Ferrán, es así. Los protocolos algunas veces se olvidan por asuntos de intereses y no sabemos cuáles son los reales intereses del planteamiento que hará durante el transcurso de su conferencia magistral Miguel Vargas Maldonado. Lo cierto es que la crisis está actualmente adornada con lo que son los descubrimientos para algunos ciudadanos de que nuestros dominicanos, muchos militares, cobran peaje por trasladar de una provincia a otra a los ciudadanos haitianos, pero eso es viejo, eso es una costumbre. Y lo que ha sonado este fin de semana y desde el pasado jueves es que el Ministerio Público elaboró un expediente a 5 militares de bajo rango. Sí, claro. Y la ciudadanía ha entendido que esos militares, esos 5 agentes del orden, realmente no son los reales responsables de que los haitianos pasen de manera alegre y violando nuestras leyes en República Dominicana, sino
que volvimos a recordar a la mañosa el término de los pejes gordos. Los pejes gordos realmente son lo que debían de estar en ese expediente y digamos que ese ha sido ese tema, el preámbulo del discurso de rendición de cuentas del presidente de la República, que muchos dominicanos, Eugenio Ferrán, están esperando que él destituya. ¿Pero destituir a quién? Si ya queda. ¿Cuánto queda de gobierno? El presidente no va a cambiar a nadie, es lo primero. Y lo segundo es que realmente la situación y la crisis haitiana debía ser el centro de su discurso o su mensaje a la ciudadanía, porque de acuerdo a los expertos tenemos una economía estable, el turismo está flotando en dólares y nosotros no tenemos problema. Las vías a nivel de todo el territorio nacional están siendo adecuadas por el Ministerio de Obras Públicas y da la impresión de que aquí no tenemos problema y que nuestro único problema real es la crisis haitiana y que nos la quieren cargar a nosotros. Así es que el presidente de la República tiene un gran reto con ese discurso y nosotros ahora vamos, y ustedes también, le invitamos a escuchar parte del planteamiento de Miguel Vargas Maldonado sobre la crisis haitiana, su impacto aquí en República Dominicana. Hacemos un resumen holístico de la situación de la crisis haitiana y sus impactos en lo que tiene que ver con nuestro país, la República Dominicana. En ese sentido creo que es el propósito de no solamente ese circunscribirnos solamente el tema migratorio, sino otros elementos que también tienen que son muy importantes. ¿Cómo ve usted el manejo que le ha estado dando el gobierno a esta situación de Haití y las críticas internacionales a República Dominicana por el tema? Bueno, yo lo que creo es que precisamente el gobierno no ha sido efectivo en el manejo de la crisis. El gobierno ha tenido que, como país más afectado que somos nosotros, plantear soluciones concretas, viables a esta situación. Yo, en parte, en mi participación ahora, explico algunas de las soluciones que nosotros entendemos deben ser implementadas. Evidentemente, hemos estado sugiriendo permanentemente, cuando nos ha tocado en la mesa del diálogo hacer alguna propuesta, lo hemos hecho con el interés fundamental del beneficio del país y sobre todo la preservación de nuestra soberanía, de la integridad de nuestros ciudadanos y que bajo ninguna circunstancia la solución haitiana debe ser por la vía dominicana. ¿Alguna de esas propuestas? ¿Cuáles podrían ser de esas propuestas que usted plantea? Si me dan 5 minutos, lo podrán escuchar aquí todos. Un acuerdo binacional con Haití e Intexa, Estados Unidos, que denominamos el Acuerdo de Laredo, con la participación como testigo de los Estados Unidos, que luego expandimos al mundo con el apoyo de la Unión Europea, con el apoyo de otros países importantes, otros países occidentales y otros países orientales. Y en ese sentido, era vital darle seguimiento a este gran instrumento. Y Laredo precisamente es un aeropuerto binacional entre México y Estados Unidos que maneja a diario más de $1.000 millones. Eso fue un experimento con muy buenos resultados y precisamente queríamos nosotros implementar aquí en nuestra frontera 5 millas de la frontera hacia Haití y 5 millas de la frontera hacia República Dominicana, una franja industrial de desarrollo que contribuyera y se convirtiera en una verdadera barrera migratoria y en generación de riquezas y en generación de empleo. Esto debe ser el punto fundamental de nuestros propósitos con relación a la problemática haitiana en estos momentos. Por eso he sido reiterativo en demandar del gobierno una mayor creatividad y transparencia con el pueblo dominicano en cuanto a sus planes y compromisos con la comunidad internacional sobre el tema haitiano. A menudo da la impresión de que el gobierno maneja un doble discurso, y así lo sentimos nosotros, sobre Haití. Porque dice una cosa en foros internacionales, pero aquí hace todo lo contrario. Tomo como ejemplo la construcción del muro, o como le llama el gobierno, la reja fronteriza. Y hace justamente un año que el presidente Abinader anunció
con la presencia de muchos sectores del país, incluyendo partidos políticos, que iniciaban los trabajos para su construcción, pues resulta que en este tiempo apenas se han avanzado solo unos 2 kilómetros en un año, lo que parece indicar que no estará terminado para la fecha prometida por el gobierno, que fue a principios del próximo año. Pero eso no es todo. Esa vez experimental que señala el gobierno tiene una longitud de 395 kilómetros. Yo me permití calcular, y a este ritmo nos llevaría 195 años. Eso está en el portal del gobierno, las informaciones que tienen que ver con las obras que realiza el Estado. Y no es que considere que construir un muro en la frontera sea la panacea para resolver el problema haitiano. Pues no lo es, nunca lo he creído así. Pienso que puede aportar mucho el control del tráfico migratorio hacia la República Dominicana. Sin embargo, considero que los dominicanos debemos construir el muro que necesitamos. Un espacio de desarrollo fronterizo, estimulando aún más la inversión nacional y extranjera en esa zona, siempre teniendo en cuenta el manejo responsable de los recursos naturales y del medio ambiente como cohabitantes de nuestra isla, creando las condiciones para una migración planificada, segura, ordenada y sobre todo buscando activamente el concurso de la comunidad internacional para sacar a Haití del marasmo en que hoy se encuentra. En ese orden, quiero aprovechar este escenario para reiterar el llamado al gobierno dominicano para que en el marco de nuestra política exterior con respecto a Haití pasemos del clamor pasivo a la comunidad internacional a asumir un rol más activo en la solución de la crisis, con propuestas concretas y viables, como podría ser la integración de un bloque regional con Brasil, Chile, Honduras, Panamá, Costa Rica y México, países receptores de la masiva migración haitiana, y junto a ellos elaborar un ambicioso plan de acción con proyectos concretos para sacarlos de la miseria y el atraso dentro de su propio territorio. Además, con la participación, apoyo y cooperación necesaria para todos estos planes de las Naciones Unidas, la OEA, Estados Unidos, Unión Europea, Francia, Canadá y Alemania, entre otros. República Dominicana debe impulsar en la región y en toda la comunidad internacional un plan para estabilizar, pacificar y procurar el retorno a la institucionalidad de Haití y así motorizar un ciclo de crecimiento y desarrollo económico de ese pueblo. Solo si tenemos una mirada integral del problema haitiano, podremos tomar acciones efectivas, eficaces y productivas para ambas naciones. Estoy convencido de que solamente haciendo valer nuestra soberanía, convirtiéndonos en agentes activos ante la comunidad internacional para que vaya en auxilio de Haití, podremos convertir la crisis haitiana en oportunidad para el desarrollo de todos. Este es el momento de actuar con inteligencia, audacia y prontitud y, sobre todo, poniendo el interés nacional y nuestra soberanía por encima de cualquier otro interés, no importa cuál sea su origen o naturaleza, por lo cual ninguna solución al problema haitiano deberá ser por la vía de la República Dominicana. Como sé que habrá un espacio de preguntas y respuestas, estaremos también dispuestos a ofrecer cualquier tipo de consideración, información que tengan ustedes en su inquietud, en sus preocupaciones sobre este caso tan importante, que considero el caso, el problema más grande que tenemos nosotros como un país. Muchas gracias. Ingeniero Miguel Vargas Maldonado, la situación haitiana y su impacto en la República Dominicana, una mirada politóloga. Este panel, maestra Chevalier,
Este panel forma parte del diálogo permanente de la facultad con líderes políticos. La dedicación al estudio de los temas concernidos. Es una persona que conoce Haití porque tuvo 2 años como diplomático en la República de Haití y ahora tiene funciones políticas importantes, uno de los partidos políticos principales del país relacionado con el tema haitiano. Es un investigador más que un político. Deben saber eso, es una persona que tiene ideas, por tanto, propias y que lo capacita, igual que a González, para referirse, comentar de algún modo los comentarios que ha hecho, si no el mejor, uno de los mejores cancilleres políticos. Hay que decir que durante su gestión no hubo ningún escándalo en las relaciones dominico-haitianas. Y en eso tiene que ver mucho quién es el gestor. Sigue el programa con los comentarios de los 2 panelistas que todavía no han hecho uso de la palabra. Gracias. Gracias, maestro David de la Hoz. Vamos a iniciar entonces con los comentarios del doctor Inocencio García Javier. De la República Dominicana y Haití, me puse contento porque efectivamente un liderazgo como el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, tener un enfoque de esta naturaleza, cuando él habla de tener un enfoque holístico, tener un enfoque integral de este tema, parece que ese es uno de los primeros aspectos que el país, el Estado dominicano, debe abordar para poder enfrentar una crisis que, hay que decirlo de entrada, es una crisis inédita, porque Haití no había pasado, en términos históricos, por una crisis de esta naturaleza. Y bueno, yo voy a tener más que esa mirada de Estado que ha expuesto el señor Miguel Vargas Maldonado. Voy básicamente a dar una mirada mucho más académica, ¿no?, al tema, pero es una mirada que, escuchando el discurso de la presentación del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, va a dar respuesta precisamente al enfoque que nos ha brindado el ingeniero. Y decir de entrada que este tema, es decir, las relaciones entre la República Dominicana y Haití, para ser adecuadamente captadas, aprendidas, deben ser tratadas de un enfoque multidimensional, que es lo que efectivamente el ingeniero Miguel Vargas Maldonado ha planteado en su interesantísima ponencia. Y en segundo lugar, que todos estemos conscientes de que esas relaciones entre Haití y la República Dominicana son relaciones complejas, y yo diría que relaciones muy complejas. Complejidad en 4 órdenes, ¿no? Y que lo necesitamos para situar adecuadamente ese tipo de relación. En primer lugar, estamos hablando de que 2 estados comparten un territorio insular, por demás con un ecosistema vulnerable, por demás con una alta densidad poblacional. Adelanto para decir que para el 2030 estamos hablando en proyección del Banco Mundial de 25.4 millones de habitantes en la isla, lo que implica efectivamente que esa alta población entre los 2 países representa lo que en las ciencias ambientales le llaman una carga ambiental, ¿no? En consecuencia, estamos hablando de que efectivamente es, tal como lo ha planteado el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, de enfrentar esto de una manera holística. En segundo lugar, emergieron a la historia ambos países con improntas colonialistas que tuvieron formaciones económicas, sociales, geofísicas, históricas y culturales diferentes.
Tercero, que uno de los estados de la República Dominicana logra su independencia nacional en lucha armada contra el otro estado. Cuarto, que dadas las tres características anteriores, ambos comparten componentes sistémicos que inciden en su evolución y en su desarrollo. Entonces, para disponer de una guía metodológica para tratar de comprender la profundidad de la crisis actual en Haití, me he permitido plantear dos hipótesis que he venido elaborando desde hace un tiempo para poder entender no solo el conjunto de esa formación social, sino para entender inclusive la crisis actual, que repito, que es una crisis inédita y a mi modo de ver no sabemos si hay realmente un retorno, que no va a ser, si lo hay, nunca será un retorno ni de corto ni de largo plazo, sino que será un retorno de muy largo plazo por el grado de la profundidad de la crisis haitiana. Y la primera hipótesis es la siguiente: la revolución haitiana trajo en su seno una contrarrevolución porque produjo en un mismo espacio y tiempo tres tipos de regímenes políticos que excluyeron a las grandes masas campesinas haitianas de la constitución del Estado y la nación, sometiéndolas a un régimen de semi-esclavitud. La segunda hipótesis, el Estado haitiano en abstracto, y voy a explicar qué es lo que significa el Estado haitiano en abstracto, colapsó a la medida en que ninguna de sus instituciones están funcionando tal y como lo establece la Constitución de la República de Haití del 29 de marzo de 1987. Ya no podemos, a mi modo de ver, hablar del Estado haitiano, ¿no?, sino de hablar de un ente jurídico político, ¿no?, que cuando hablamos del Estado haitiano en abstracto, quiere decir, según la teoría general del Estado de René Carré de Malver, que es un especialista francés, que el Estado en abstracto quiere decir que ninguno de los aspectos que en este caso están consignados en la Constitución del 29 de marzo de 1987 se están cumpliendo en Haití. ¿Por qué? Porque ninguna de las instituciones de soporte de ese Estado están funcionando. En materia del poder, en lo que tiene que ver con el poder ejecutivo, no, ese primer ministro es un primer ministro de facto, no es un primer ministro de jure, porque no está amparado constitucionalmente. Y en segundo lugar, para que veamos la complejidad de lo que está ocurriendo en Haití, resulta que la Constitución haitiana define un régimen político híbrido, que es un régimen semiparlamentario y semipresidencial. En consecuencia, en Haití, en la Constitución del 29 de marzo de 1987, le atribuye funciones muy importantes, es decir, el peso que tiene el Parlamento en el funcionamiento de ese régimen político es de mucho peso. Pero resulta que no hay ahora ni Parlamento, ni hay tampoco Poder Judicial. En consecuencia, nosotros podemos señalar que el Estado haitiano ha colapsado en este momento. Y de eso, precisamente, de esa gravedad, es que se trata la actual crisis profunda que Haití está viviendo en este momento. Y con respecto a lo que señalaba el señor Miguel Vargas Manolado, canciller de la República, por ejemplo, cuando él en su enfoque plantea de que hay que enfocar esto de manera holística, de manera integral, bueno, pues la manera en como yo creo que debemos ver el impacto que tiene esa profunda crisis haitiana en este momento histórico es verla desde el punto de vista de riesgo geopolítico. ¿Qué es un riesgo geopolítico? ¿A qué se refería la geopolítica en el siglo XIX?
cuando surgió en el siglo XIX, bueno, se refería solo a la relación entre la política y la geografía, pero ya no podemos ver la geopolítica solo en esas dos dimensiones, porque estamos hablando de que ha habido, solamente hay que ver la guerra Rusia-Ucrania-Occidente, ha habido todo un desarrollo de la tecnología, y hay que incorporar precisamente el desarrollo tecnológico como componente de la geopolítica. Hay que incorporar, en el caso de las relaciones dominico-haitianas, en materia de riesgo geopolítico que está representando esa crisis para la República Dominicana, hay que incorporar precisamente el hecho de que si no está funcionando el Estado haitiano en abstracto, es decir, no está funcionando el Estado de Derecho, no está funcionando la Constitución de la República, no hay en este momento en Haití una sola autoridad electa, porque la última autoridad electa que quedaba en Haití era un tercio del Senado, que precisamente cesó sus funciones constitucionales en la primera semana del mes de enero de este año. Es decir, en Haití en este momento no hay una sola autoridad electa. En consecuencia, si nos vamos entonces a lo que Carré de Marvel habla de el Estado en concreto, el Estado en concreto es la nación. Y ya para el año, a principios del año 2000, el ex embajador, sociólogo, que en paz descanse, Guy Alexander, ya hablaba de que Haití estaba pasando por una crisis de su tejido social. Estamos hablando de hace más de 2 décadas que él escribió ese artículo. En consecuencia, si hace 2 décadas ya Haití estaba padeciendo una crisis del tejido social, imaginémonos entonces ahora con la presencia de más de 200 pandillas que están controlando el 70% del territorio haitiano. Y resulta que la mayor presencia de las 2 federaciones de pandillas que están federadas en Haití y otras que no forman parte de esas 2 federaciones están fundamentalmente en el área metropolitana del Puerto Príncipe y en su conurbación. Lo que quiere decir que, como me decía un amigo arquitecto haitiano, que para poder ir de la capital a Cabo Haitiano o al Tibonito hay que hacerlo por avión, porque no puede hacerse por carretera. Lo que implica que toda esa fractura, no solo del Estado, sino también de la nación, entonces está implicando lo que el señor canciller, el ex canciller Vargas Maldonado está planteando, de cómo, de no solamente enfrentar el tema, el enfoque migratorio desde las políticas públicas y la política exterior dominicana, sino que debe hacerse desde una mirada mucho más compleja. Y esa mirada más compleja, yo tengo que decir que ya no podemos ver el tema migratorio haitiano por el tema por las causas de la asimetría económica y social. No, lo que se está produciendo, a mi modo de ver, es una mudanza. Es una mudanza de toda la población haitiana hacia la República Dominicana, porque solamente hay que pensar qué significa para una familia haitiana el hecho de que las bandas fuertemente armadas penetran a los hogares, violan mujeres embarazadas o no delante de sus hijos y sus esposos, y además queman barrios enteros. Amigos del Nombre de la Democracia, Eugenio Ferrán y Lilian Mateo, teníamos muchísimo que no sufríamos un apagón. Llegamos aquí a la Universidad Autónoma de Santo Domingo para que ustedes tengan una mirada diferente
de la crisis haitiana y cómo puede impactar a República Dominicana. Señores, pero increíble, el panel quedó a mitad, Eugenio Ferrán. Quedó. Pero ¿cómo es posible? Y yo me pregunto, ¿y si diplomáticos de diferentes países estuviesen en esta conferencia y simplemente se va la energía solamente en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UAS? Solamente porque miren, aquí hay energía y todo el área de la UAS tiene energía, menos en el área jurídica, donde el ex canciller Miguel Vargas Maldonado estaba Por lo menos le dio pronunciando una conferencia. Claro, él terminó la suya, pero los dos exponentes que le acompañaban simplemente se quedaron con el salón apagado. Nadie da una explicación y todo el mundo tuvo que retirarse, específicamente cuando se trata de un tema de tanta importancia. Y estaba Eugenio Ferrán, el auditorio repleto, porque a cada dominicano le preocupa esa crisis. Claro, no, mira, decir que esta es una conferencia de verdad muy importante porque es la situación haitiana y cómo impacta en la República Dominicana. Y decir del ex canciller Miguel Vargas Maldonado que él tiene una visión un tanto diferente a lo que se está haciendo ahora para tratar de solucionar el problema fronterizo que tiene la República Dominicana con nuestro vecino. Y él plantea que en vez de construir el tipo de muro que el gobierno decidió construir, que yo no lo creo porque él dijo que apenas ha avanzado 2 kilómetros, yo creo que hay mucho más, la construcción va mucho más avanzada, pero él dijo que es preferible que haya un gran acuerdo, que haya una gran unidad de sectores para hacer otro tipo de muro. ¿Y a qué tipo de muro se refirió él? Pero dilo claro, otro tipo de muro, porque él como ingeniero calculó que República Dominicana tardaría 195 años en construir un muro. En terminar el muro que estamos construyendo ahora, según la visión que él tiene. Ahora, ¿qué es lo que plantea Miguel Vargas Maldonado? Él plantea que se haga otro tipo de muro, y ese tipo de muro él lo llama diciendo que podemos coger 5 millas del lado haitiano y 5 millas del lado dominicano, que tendríamos una franja bastante amplia de 10 millas para construir. ¿Qué vamos a construir? Bueno, ahí se va a construir, se van a hacer inversiones, se van a construir empresas, se va a crear empleo, se le va a dar empleo a la ciudad. Incluso esa zona debe incluir otro tipo de construcción como escuelas, hospitales, para dar soluciones de ese tipo, soluciones sociales a las personas que vayan a trabajar ahí o que estén viviendo en esa franja de 10 kilómetros. Ese es el tipo de muro que Miguel Vargas Maldonado plantea que se debe construir ahora, porque él entiende que el que se está haciendo ahora no va a dar pie con bola, como dice la población. Realmente ese es el verdadero muro de contención, porque la pregunta es simple. ¿Por qué están, como dice uno de los expositores, de mudanza hacia nuestro territorio los haitianos? Porque no tienen nada. Exacto. Porque hay 200 pandillas que controlan el 70% del territorio haitiano y no es cierto que nadie, hay algo que se llama preservación de vida. Claro. Nadie quiere morir quemado, ni fusilado, ni arrastrado con una goma en el cuello por una banda, simplemente corre a donde entiende que hay seguridad. La pregunta, Eugenio Ferrán, sería, ¿entiende el presidente de la República y su equipo de Relaciones Exteriores realmente este punto de vista de la crisis haitiana? Bueno, habría que ver qué está pensando el equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores, qué está pensando el propio presidente de la República, si él cree que solo con la construcción del muro que estamos haciendo ahora, que ya está muy avanzado, va a ser una solución definitiva al problema haitiano. Yo creo que independientemente de que el muro que estamos construyendo sea una solución, que no va a ser definitiva, pero va a solucionar gran parte del problema migratorio dominicano. Yo creo que ahí tenemos un ejemplo palpable y viviente. Ahí tenemos la zona franca de Codevis, que ha estado funcionando varios años. Hay una zona franca que está produciendo, que genera empleo, que trabajan de este lado y trabajan los de aquel lado. Y yo creo que la propuesta de Miguel Vargas podría estudiarse, pero tiene que estudiarla una vinculación de todos los sectores económicos y políticos
de la República Dominicana, incluyendo el sector empresarial y político de del vecino Haití, porque vamos a tener una franja de ambos lados de 10 millas para poder hacer esa solución que necesita la República Dominicana para contener la migración y que los haitianos se queden en su territorio. Claro, y como se planteó, no es un asunto de ver, no es una mirada de políticas públicas, es un asunto mucho más allá en virtud de que Haití, señores, es un estado colapsado, no hay con quién negociar, no hay con quién sentarse, entonces es República Dominicana quien tiene que replantear su estrategia nacional de desarrollo del 2030, porque para el 2030, Eugenio Ferrán, mira, esto es en vivo, así es que algo pasó. Llegaron los bomberos a la UAS y es posible que eso haya, que eso fue la causa. Ahí podemos tener una explicación, amigos televidentes, del apagón que terminó con la conferencia, porque acabamos de ver, como estamos grabando en exterior y estamos grabando en vivo, ahí podemos ver a los bomberos de Santo Domingo del Distrito Nacional que acabaron de hacer su entrada para investigar qué ocurrió en el departamento de la planta eléctrica. Eugenio Ferrán, se dirigen hacia la parte de transportación. Y transportación, lo único que hay es vehículo, porque el del otro lado ya lo que comprende es el viejo comedero económico que no está funcionando, pero efectivamente llegaron al área de transportación. Habrá que ver si es algún vehículo que se quemó, que provocó que la alambrada sufriera como debía ser, debido a esas llamas. Señores, realmente retornando aquí, porque inquieta el cuerpo de bomberos. El ulular de las sirenas. Claro, queremos saber realmente qué pasa. Finalmente, para despedir el programa, yo espero que el presidente de la República le llegue el contenido de las exposiciones que mientras hubo energía eléctrica se pudo plantear de la crisis haitiana y cómo nos impactaría. Y de una manera muy grave, porque para el 2030 seremos 25.8 millones de dominico haitianos, y cada dominicano ya debe comenzar a grabarse en su cerebrito que estaremos juntos por un asunto de territorio y de que aquel lado todo colapsó y que la recomposición geopolítica territorial y de sobrevivencia de Haití tardará muchísimos años. Decir que tú acabas de dar un dato que no debe pasar por alto, el 2030 no es el 2030, a ley de 7 años estamos para eso. Solo 7 años que pasan como agua. Señores, esperemos que ustedes también hagan una buena reflexión de esta situación, que hayan disfrutado nuestro programa, aunque el apagón impidió que tuviésemos mucha mayor cantidad de material. Será hasta el próximo sábado. Eugenio Ferrán y Lilian Mateo en su programa desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en nombre de la democracia. Hasta entonces.